Son casi 3 millones de personas. Consideran a Mesopotamia como su patria y hablan como lengua el arameo. Nos referimos a los asirios, un pueblo que está repartido en varios estados de Oriente Medio, que sufrió un genocidio a principios del siglo XX y que afirma ser descendiente de los primitivos cristianos que partieron de Galilea en el siglo I. Un equipo de televisión ha realizado un extenso y arriesgado viaje a través de Turquía, Irán, Siria y el Irak de la posguerra de los asirios de nuestros días. En primitivos monasterios, en cuevas o en iglesias derruidas han encontrado asirios que reivindican con orgullo sus orígenes y lamentan cómo su pueblo, en un entorno completamente musulmán, puede acabar extinguiéndose. Una cuadrilla de jornaleros recolecta algodón en las fértiles llanuras de la Mesopotamia turca. Algunos de los trabajadores son cristianos asirios, miembros de uno de los pueblos más ignorados del planeta. Pese a lo que suele sostenerse, ni el arameo es una lengua muerta, ni los asirios fueron barridos de la faz de la tierra por persas, macedonios y árabes. Entre 3 y 4 millones de personas dicen ser descendientes de aquel belicoso pueblo de la antigüedad. Viven repartidas entre el exilio de Occidente y las principales ciudades de Irak, Irán, Siria y Turquía. Su principal problema es que resultan invisibles. A diferencia de otros pueblos con aspiraciones nacionales como el kurdo, de los asirios se desconoce casi todo. Simplemente no existen, salvo en los manuales de la historia antigua, pese a que durante los 2 últimos milenios han pagado con ríos de sangre su fidelidad a su nación, Mesopotamia, a su lengua, el arameo, y por encima de todo, a su religión, el cristianismo. Esta es la crónica de un viaje de 90 días a través de Turquía, Siria, Irán y el Irak de la posguerra, para seguir el rastro de un pueblo que ha rendido culto a Cristo desde el primer siglo de nuestra era. Ankara, 29 de octubre. El país celebra el aniversario de la revolución de Mustafa Kemal Atatürk, padre de la actual Turquía. Una Turquía heredera de los valores otomanos y edificada sobre 3 pilares: un solo Estado, un solo pueblo, una sola lengua. Aunque no se reconozca oficialmente, tras la fachada laica de la Turquía moderna se esconde un 4.º pilar, la hegemonía del Islam suní. Pero bajo los cimientos del proyecto kemalista se oculta un mosaico de pueblos, lenguas y religiones que ahora comienza a salir de las catacumbas tras 80 años de silencio. En Turquía hay kurdos, alevís, georgianos, árabes, pero tal vez el pueblo más desconocido en Occidente sean los cristianos asirios, víctimas junto a los armenios del genocidio sobre el que Atatürk construyó su proyecto político. En la Primera Guerra Mundial, el Estado Mayor otomano acusó a los cristianos armenios y asirios que poblaban el este de Turquía de colaborar con el enemigo y decidió aniquilarlos avivando el odio religioso entre las tribus kurdas. La resistencia en la Anatolia fue inútil. Los pueblos y ciudades se cubrieron de sangre. Los monjes fueron detenidos o asesinados. Más de 1,5 millones de personas fueron masacradas entre 1893 y 1915, bautizado como el Año de la Espada. 2/3 de los asirios turcos perdieron la vida. Entre ellos, había desde campesinos a obispos y patriarcas. La desolación se adueñó de todo el sureste. Las campanas dejaron casi de doblar en la Anatolia. Los templos y monasterios asirios, donde estos descendientes de los primeros cristianos conservaban celosamente el arameo, fueron clausurados o destruidos. El genocidio puso fin así a 20 siglos de convivencia cultural y religiosa. Del 500.000 de asirios que había en Turquía, tan solo unos miles sobrevivieron a aquel holocausto. Para conocer a los bisnietos de los supervivientes es necesario recorrer 1.300 kilómetros en dirección sureste, hasta alcanzar un área conocida como Tur Abdin, donde un puñado de familias y monjes mantienen viva la llama de una cultura que en otros tiempos jugaba un papel de primer orden en esta parte del Imperio Otomano. Aquí, junto a las fronteras de Siria e Irak, se concentra media docena de monasterios y santuarios asirios aún activos, especialmente en los alrededores de Midyat, sobre cuyas azoteas destaca un puñado de campanarios.
Hasan Keif llegó a ser sede episcopal, pero de su pasado glorioso apenas queda nada. Si los turistas siguen acudiendo es por la presencia de una auténtica urbe de cuevas excavadas en las rocas donde aún viven 3 familias. Hasan Keif ha seguido el mismo proceso inexorable de islamización que en todo Oriente Medio ha convertido a las comunidades cristianas en islas en medio de un océano musulmán. La presión ambiental ha llevado a los pocos cristianos a exiliarse a Occidente. Es verdad que esto estaba lleno de cristianos, pero se fueron por razones de todo tipo. Recuerdo que hasta hace 25 años aún quedaban 2 familias. Hoy ni siquiera están en pie sus templos. Los turistas que visitan la ciudad ni siquiera imaginan que antaño albergó a centenares de cristianos y que aquí hubo 10 iglesias. Cerca de Hasan Keif, a unos pocos kilómetros, Tigris arriba, existen, según cuentan los vecinos, varias familias más viviendo en el interior de cuevas. Algunas de ellas, aseguran, podrían ser cristianas. Para llegar a la zona es necesario cruzar el Tigris en balsa. Este es Hasan, el kurdo, patriarca de la última familia que vive en estas cuevas. Los Hasan son un grupo de más de 20 personas que vive en 3 habitáculos distintos. Como buenos kurdos, son musulmanes de la rama suní. Viven como hace 3000 años, pescando, cultivando una huerta y criando un rebaño de cabras. Ni rastro queda ya de los cristianos que aquí vivían hasta hace unas décadas. La cueva en la que viven fue excavada hace centenares de años, probablemente por los cristianos que vivían aquí. Acompañado por parte de su familia, Hasan explica que él no ha visto jamás a ningún cristiano. Por su abuelo sabe, sin embargo, que había muchos de ellos hasta hace 70 u 80 años. Cuenta también Hasan que tuvieron que marcharse por los problemas que surgieron. A muchos, afirma, los mataron. El siguiente destino es Sabur, donde al igual que Hasan Keif, hubo en su día una próspera comunidad cristiana. El genocidio del 15 fue la última gran catástrofe, pero no la única. Muchos cristianos han abandonado la ciudad huyendo de la sangrienta guerra entre los kurdos y el ejército. Hoy, de los 10.000 habitantes de Sabur, solo una familia es cristiana, la del herrero de 75 años, Efrem Akfemir. Sus 7 hijos ya se han ido a Europa. Cuando quiere ir a misa tiene que desplazarse a Kilit, una pequeña aldea cercana donde vive una decena de fieles y por la que de tanto en tanto se pasa un sacerdote. En Sabur había 50 familias cristianas, pero se fueron a Europa. Hoy solo quedamos mi esposa y yo. Hasta mis hijos y mis hermanos se fueron. Vivimos entre musulmanes, pero no me importa. Soy un hombre de bien y esta gente son mis hermanos. Entre viñedos se levanta el pueblecito de Kilit. El monje estilita Daniel pasó en el siglo VIII varios años en lo alto de una columna allí situada. Hoy no queda ni un solo miembro de este ejército de anacoretas que pobló estas montañas. En el lugar hoy hay 15 asirios, conviviendo en buena vecindad con 25 musulmanes. Un muchacho cristiano, Samidal, se ofrece a mostrar lo que queda de su pueblo. Nos sobran iglesias, dice, 3 para 15 personas y otros 3 monasterios en ruinas. Él mismo se iría a Suecia si consiguiera un visado. Allí están sus hermanos. Hace solo medio siglo había en Kilit 500 cristianos. Hoy, en toda Turquía quedan 5.000, de los cuales 3.000 viven en Turakdin. 2 jóvenes han regresado de Europa con la intención de reflotar negocios como esta bodega de vino. No les gustaba Suecia y han aprovechado que la situación en el Kurdistán turco ha mejorado para volver a la que es su patria. El siguiente destino es Marbobó, una pequeña aldea cercana a la bíblica Nusaybin, donde, según afirman, han vuelto algunos de los cristianos que el ejército desalojó en su día. Son aldeas de miseria, donde la población, en su mayoría parada, se ha sobrepuesto a duras penas a tantos años de violencia y penuria. Entre ocas y rebaños se halla un varón kurdo que advierte de la presencia de policías militares. La presión, por lo que parece, no ha terminado.
¿Tú crees? No creo. La advertencia estaba de sobra justificada. El equipo es detenido e interrogado. Se le prohíbe viajar a Marbobó. La grabación de momento ha terminado. El traductor kurdo del equipo, Hüseyin Özdemir, pregunta aquí y allá por alguna familia de cristianos asirios que esté pensando en volver. No le resulta fácil, pero al final encuentra una pareja que está dispuesta a hablar. Gabriel y Ana Budak, de 65 y 63 años, están a punto de volver a Marbobó, donde tienen una casa. Nos obligaron a irnos por la guerra y ahora nos han autorizado a volver, asegura él. Gabriel quiere, como todos, enseñar su iglesia. Toda su familia vive hoy en Hamburgo, pero cree que volverán algún día. De hecho, hay 2 familias de Alemania que han vuelto a Marbobó y hay alguno más que está pensando en seguir su ejemplo. Tampoco hay cura en Odabasi. En domingos alternos se acercan los sacerdotes de Miyad y de Mardin a oficiar misa. Cuando eso no es posible, los cristianos visitan por su cuenta su pequeña y digna iglesia y rezan en silencio. El monasterio de Moraugin recibe el nombre de un monje misionero que evangelizó Turakdin en el siglo IV. De esta época data su construcción. El recinto está en lo alto de un cerro. Su ubicación como nido de águilas atestigua el acoso al que se vieron sometidos los cristianos jacobitas, perseguidos por la jerarquía de Bizancio. Un kurdo de la zona se ha acercado hasta este lugar situado cerca de Nusaybin, histórico foco de expansión del cristianismo oriental. Al llegar, hace ya 30 años que abandonó el lugar el último monje. Solo quedan ruinas. Desde el momento en que son abandonados, el proceso de deterioro es inexorable. En Moraugin aún pueden leerse las inscripciones en arameo, pero nadie hace nada para protegerlas de los saqueos. Por la extensión de las ruinas puede deducirse que el lugar fue en un tiempo no demasiado lejano un próspero centro religioso. Por toda la región se ha extendido la leyenda de que las familias cristianas, al huir precipitadamente durante el genocidio, escondieron sus fortunas con la intención de recuperarlas en un retorno que creían próximo. Desde entonces, los lugares sagrados son pasto de ladrones de tumbas, personas sin recursos que sueñan con recuperar joyas y oro. Por doquier hay sepulturas profanadas. A solo 8 kilómetros de Mardin está Deir Zafaran. Atrás quedan muchos pueblos musulmanes antaño ocupados por comunidades cristianas. Deir Zafaran, o monasterio del azafrán, debe su nombre al color anaranjado de las piedras con las que fue levantado. Hoy viven en su interior un obispo y 2 monjes, amén de varios empleados y un grupo de chiquillos a los que se imparte formación religiosa. Tradición y modernidad conviven en la vida cotidiana de los habitantes de este monasterio, cuya restauración y mantenimiento diario se financian en parte gracias a los donativos de los emigrados. Con el dinero llegado de Europa se han construido habitaciones y baños nuevos y se han acondicionado cocinas y dormitorios. Deir Zafaran es todavía el gran custodio de una antigua cultura que se resiste a desaparecer. El monje Stefan Fidan, de 24 años y nacido en Suecia, ha sido uno de los últimos en llegar. Mis padres dejaron Turakdin con la esperanza de conseguir una existencia mejor para ellos y sus hijos. La vida aquí no era fácil en aquellos años en que lo abandonaron todo para viajar a Suecia. Muchos hicieron lo mismo porque no veían futuro. Y ahora yo he regresado. Decidirme a ser monje fue una decisión difícil que me tomó un año. Nací en Europa y estoy acostumbrado a aquella vida, así que al final recé a Dios y Él me ayudó a elegir. Con el dinero que envían los emigrantes, como los padres de Fidan, se pagan los trabajos de restauración. Deir Zafaran brinda también hospedaje eventual a los hijos de quienes en su día partieron al exilio. Para muchos de ellos, su estancia en el monasterio son solo unas vacaciones en pos de sus orígenes.
Yo no sé si han estado ustedes por estos pueblecitos. Tienen un retraso de 200 o 100 años en relación a Europa, así que estoy muy feliz de haberme educado en Suecia. Fui a una buena escuela y conseguí una educación muy digna. No, sinceramente yo no volvería aquí ni aunque me dieran todo este lugar. Todo ese lugar al que Ahur se refiere está formado por unos pocos pueblecitos de cristianos donde habita gente pobre. Turakdin ciertamente se parece a una reserva para miembros de una raza en vías de extinción. Quiero creer que los cristianos no van a desaparecer de esta zona de Turquía. Todos los días rezamos para que Dios nos proteja. ¿Por qué no pueden regresar siríacos y armenios? ¿Por qué no? En Dir Zafarán hay un espacio para la oración y un lugar para el estudio de las escrituras y del arameo clásico. Pero en el monasterio hay, sobre todo, una modesta comunidad humana que lucha a brazo partido para no ser reducida por un entorno hostil. La frontera de Turquía con Siria, paralela al ferrocarril Estambul-Bagdad, separa artificialmente lo que durante 20 siglos ha estado unido de forma natural. En realidad, el camino de Turakdin a Siria es corto. Medio centenar de kilómetros separan Mardin de la también turca Nusaybin, y al otro lado de esta última, pegada a la frontera, se levanta su hermana siria, Qamishli. Esta ciudad de la Yasira nació a comienzos del siglo XX como una prolongación de Nusaybin, de la que la separa hoy un muro de alambradas. El trazado recto de sus calles sucias y ruidosas atestigua su origen colonial. Entre sus habitantes hay kurdos, árabes, asirios y armenios. El régimen tolera a duras penas el emergente nacionalismo de los cristianos asirios que representan el 10% de la población total. A Qamishli llegaron por millares huyendo del genocidio. Yo tenía 2 años cuando los turcos mataron a nuestra gente. Mi familia tuvo que salir huyendo en 1915 de Baksiani, nuestro pueblo, para escapar a la muerte. Se refugiaron en un castillo en cuyo asedio murió mi padre y un hermano. 13 años después logré huir a Siria, donde trabajé como un esclavo hasta que logré comprar algo de tierra y de ganado. Nunca he vuelto a Turquía. Al igual que en el Irak de Saddam Hussein, la libertad de culto se encuentra en Siria mucho más garantizada que en otros lugares de Oriente Medio, siempre que sus reivindicaciones no rebasen el umbral de los templos. Desde luego, Siria es un buen lugar para los cristianos. Aquí tenemos derechos. Muchos de los nuestros trabajan como ingenieros, médicos o funcionarios de instituciones públicas. En Siria hay un lugar para nosotros y no se nos excluye por razones de religión. Pese a ello, es cierto que en los últimos 10 años mucha gente ha emigrado al extranjero. En pocos países musulmanes pueden los cristianos llevar el espíritu navideño hasta la calle, y Siria es uno de ellos. El viaje prosigue hasta Irán. En Irán quedan cerca de 20.000 asirios. En la práctica, el equipo sigue los mismos pasos de los cristianos cuando huían de las masacres a comienzos del siglo pasado. Bajo la vigilante mirada de los ayatolas, 800.000 personas viven en esta población del Azerbaiyán occidental. Con clérigos islámicos o sin ellos, Urmia sigue teniendo un valor emblemático en la historia del pueblo asirio. Urmia es una típica ciudad dedicada al comercio fronterizo. La pobreza es patente en las calles. Centenares de pequeños vagabundean ofreciendo chucherías entre mujeres con chador y vendedores de opio. ¿Qué queda hoy de esa presencia cristiana en Urmia? Apenas unas pocas iglesias y un puñado de familias. No resulta fácil para los cristianos vivir bajo un gobierno islámico. Aunque su práctica sea legal, leyes y costumbres penalizan el cristianismo. Por esa misma situación de desamparo, ni un solo clérigo se atreve a denunciar agravios. Justo frente a la iglesia de Darío Cicián, Santa María, se levanta una escuela donde se enseña el arameo. En Irán, esta lengua solo está permitida en los actos litúrgicos. No siempre han disfrutado de esta tolerancia. A comienzos de los años 80 se prohibió importar Biblias, se encarceló a los sacerdotes y más de un musulmán converso pagó con su vida la apostasía.
Esta muchacha siria que asiste a clase de arameo duda si posar o no con pañuelo. A los ojos de muchos musulmanes, su actitud es inmoral además de ilegal, dado que las iraníes se encuentran obligadas a cubrirse el cabello en público. Yo no veo problema alguno en lo de que nos obliguen a llevar el velo. El propio San Pablo aseguraba que las mujeres deben acudir a la iglesia con el cabello cubierto. Resulta sorprendente, pero el gobierno autoriza a los cristianos a consumir cerdo y a destilar alcohol en alambiques artesanales siempre que lo hagan lejos de la mirada de los musulmanes. Este asirio no tiene reparo en mostrar los utensilios que usa para producir su propio vodka. De todas formas, en Urmia y en otras zonas fronterizas, conseguir alcohol solo depende de que se tengan los dólares necesarios para pagarlo. El equipo deja Urmia para rastrear las aldeas cercanas donde todavía sobreviven pequeñas comunidades de asirios. Los cristianos son hoy en día escasos y en su mayoría de avanzada edad. El primero de los destinos es Satlu, uno de los pocos pueblos cristianos de los alrededores. Su iglesia fue construida en 1970 sobre un templo 300 años más viejo. Como muchas iglesias iraníes, el templo carece de campanario para no herir la sensibilidad islámica. La mayoría de las 40 personas que viven en el pueblo son ancianos. Ni siquiera tienen alcalde. Toman las decisiones mancomunadamente. Se diría, así lo piensan ellos, que son los últimos supervivientes de una especie en extinción. Hay viejos empeñados como siempre en mostrar la única y más hermosa atracción que hay en su pueblo, la iglesia nueva. El templo de San Jorge, donde a menudo van a rezar en solitario y a pedir a Dios, según dicen, que les permitan no desaparecer de estas tierras. La despoblación que ha provocado el éxodo rural se extiende como un cáncer por todas las aldeas que rodean a Urmia. La iglesia de San Jorge, pese a todo, sigue en pie, curiosamente decorada con los símbolos de Mesopotamia que usan los nacionalistas asirios. Junto a ella se encuentra cortando leña uno de los pocos cristianos asirios que resisten en la aldea, Jonel Kasahastro. El anciano explica que toda su familia se ha ido a Urmia, Australia y Norteamérica. A sus 75 años, Kasahastro se ha visto obligado a vivir solo. Uno de sus hijos está de visita. Vive en Estados Unidos. Fernando, I'll tell you something. Escuche y créame, aquí en Irán no tenemos problemas con el Islam, pero mucha gente como yo ha salido al extranjero por razones económicas y porque aquí no hay futuro. Definitivamente, este es un mundo que se extingue. En el pueblo viven otras 53 personas, de las cuales 20 son musulmanes llegados hace 2 décadas. Hace solo medio siglo, el número de asirios era 6 veces mayor. Teherán es el último de los destinos de la parte iraní del viaje. La ciudad se halla separada de Urmia por unos 700 kilómetros de meseta subdesértica. Muy distinta es la imagen de los jóvenes de Teherán a la conservadora Urmia. La capital de Irán ha sido la cabeza de puente de una revolución social iniciada por el presidente reformista Khatami, que se aprecia tanto en vestimentas como en costumbres. Imposible hubiera sido, no hace mucho tiempo, encontrar a una joven asiria como Tresa Keshishian, viviendo con independencia y conduciendo su utilitario por el corazón de Teherán. El pañuelo apenas le cubre ya la mitad del cabello. Por menos se arrojaba a un calabozo a las mujeres 6 años atrás. Son precisamente estos detalles los que anuncian la revolución callada que se está gestando. La apertura, sin embargo, no ha afectado todavía las libertades públicas. Tresa, de 28 años y licenciada en Filología, apenas ha oído hablar del movimiento político que defiende los derechos nacionales de su pueblo en Irán. Su conciencia de asiria se ha forjado en las iglesias donde acude a orar. De veras que mantenemos buena relación con los musulmanes. Todos hemos nacido y crecido juntos. Yo he tenido compañeros de clase, tanto en la escuela de primaria como en la universidad. Y conservo además buenos amigos musulmanes. La misma joven que tan positivamente describe las relaciones con los no cristianos fue reacia a hablar en presencia del guía musulmán. El temor a la policía amordaza a los asirios. Viven en un gueto y las reuniones se celebran a resguardo de los muros que circundan los templos. Además, cambiar de religión solo está autorizado si el que lo hace es un cristiano. En caso contrario, la apostasía se pena con la muerte.
Preferimos casarnos con gente de nuestra propia cultura, personas que hablan tu misma lengua y que tienen tu misma religión. Para mí es muy importante. Tampoco son los asirios que quedan en Irán que abandonar la fe cristiana se considera una traición. Por el mismo motivo, ejercer de cristiano es casi un acto de militancia siria. Algunos fieles, como Teresa, seleccionan la iglesia a la que acuden en función de la calidad de sus sermones. Este sacerdote de rito caldeo y de origen indio, llamado Per Josef, es el cura predilecto de la joven. Ser optimista es bueno para el ser humano, pero es preciso ser realista y admitir que la comunidad asiria ha sufrido reveses. Vemos, por ejemplo, que muchas personas han emigrado al extranjero. También es cierto que durante la guerra, muchos asirios que hubieran podido contraer matrimonio con jóvenes cristianas murieron luchando en la frontera. Los asirios iraníes viven atenazados por el miedo al gobierno y prefieren recluirse en el interior de sus iglesias. De Teherán parte el equipo hacia el vecino Irak a través de las ciudades iraníes de Hamadán y Baghtarán y de las iraquíes de Kanakin y Kirkuk. Si en Irán y Turquía el poder cristiano es políticamente insignificante, Irak es el país donde el movimiento nacional asirio puede ver por primera vez reconocidos sus derechos políticos. El primer destino es Mosul, principal urbe al norte de Bagdad. Aquí y en sus aledaños conviven árabes, kurdos, asirios y unos pocos yazidis. Junto a Bagdad y Basora, esta es la ciudad donde se ha registrado el mayor número de ataques de los radicales maometanos contra la minoría cristiana. Los responsables de esta escuela cristiana de Mosul han decidido dar fiesta a los más pequeños y retirar un cartel de la puerta donde figuraba el nombre de Santo Tomás. Acaban de desactivar un explosivo fabricado con varias bombas de mano, junto al que ha aparecido una nota intimidatoria: convertíos al Islam o seréis asesinados. Todas las formaciones políticas con representación en Bagdad disponen de fuerzas armadas para defenderse de los ataques de integristas y baasistas. El movimiento democrático asirio, conocido como Zawa, también tiene su milicia. Su cuartel general de Mosul está en este edificio donde se hallan igualmente las oficinas de sus altos cargos en la zona. Son las 8 de la tarde y hay que preparar el rancho de la tropa que custodia el edificio. Esta guardia forma parte de una de las pocas guerrillas cristianas que existen en el mundo. Zawa tiene 1.500 hombres movilizados y 3.500 en la reserva. Ahora se dedican a proteger las sedes del movimiento y a sus dirigentes. Los milicianos se reparten por las habitaciones de lo que un día fue centro de tortura de los fedayines. Nadie se separa del Kalashnikov. La llamada resistencia les ha colocado en el punto de mira por colaborar con el enemigo. Karkosh, capital de un territorio del tamaño de Liechtenstein, donde los asirios son mayoría. Es en estas poblaciones conocidas por los cristianos como la pequeña Mesopotamia, donde su movimiento nacionalista pretende crear una región autónoma. Kurdos y árabes les han negado hasta hoy ese derecho. Karkosh, cuyo nombre turco quiere decir pájaro negro, tiene en estos momentos 24.000 habitantes. Pese a que la práctica totalidad de su población es cristiana, siempre ha sido gobernada por un árabe musulmán. Desde la caída del régimen de Saddam Hussein, quien dirige los asuntos municipales de los asirios, es un miembro de su misma comunidad cristiana. Guevara Zia es el responsable del movimiento democrático asirio. Su padre, comunista y cristiano, le impuso el nombre en memoria del mítico guerrillero argentino. Karkosh es un ejemplo más del abandono a que el régimen de Saddam Hussein sometió a aquellas zonas que no le interesaban políticamente. En la población hay una mezquita y 7 iglesias. La ciudad y sus alrededores son un reducto cristiano en Irak. En el conjunto del país el número de asirios asciende a 1 millón, algo más de la mitad de los que había en 1991. Algunos nacionalistas cristianos murieron luchando contra el régimen baasista. Otros, cansados de resistir, dejaron Irak. Este pastor kurdo cuida de su rebaño con un Kalashnikov a tan solo metros del lugar donde se levanta uno de los más hermosos monumentos iraquíes, Mar Mati. Nadie diría que este país sufre el azote de la guerra y del terrorismo. La congregación que lo ocupa, invisible para los extraños, parece estar al margen de la historia. Solo son apariencias. Lo confiesen o no,
el grueso de los cristianos teme que la caída del régimen de Saddam abra las puertas a un Estado islámico. Los cristianos de Irak se tienen por directos descendientes de babilonios y asirios y como tales rinden un culto a sus antepasados casi con piedad religiosa. Nimrud es una de las ciudades emblemáticas donde se forjó su antigua civilización. Las ruinas de Nimrud no se han salvado de los desastres de la guerra. Sin una clara protección desde 1991 han sufrido robos y excavaciones ilegales. Nínive, a las afueras de Mosul, es otra de las ciudades símbolo del pueblo asirio. Sus muros, sus estatuas, sus calles recuerdan que los asirios vivían aquí hace miles de años. Las esculturas de las ruinas de Nínive, conocidas como lamasus, se han convertido hoy en un elemento más de la simbología del movimiento nacionalista. El equipo abandona la tranquilidad del norte para dirigirse al avispero de Bagdad, donde se encuentra la sede estatal del movimiento democrático asirio. No pasa un día sin que los asirios mantengan una reunión con los norteamericanos en sus actuales cuarteles de Bagdad, arrebatados tras la guerra a los fedayines de Saddam. Por primera vez en la historia se han reconocido en Irak nuestros derechos. Nuestro partido, el Movimiento Democrático Asirio, fue creado el 12 de abril de 1979. Durante los últimos 25 años hemos luchado por que imperen en este país la libertad, la paz y la democracia y para que se admita que tenemos derecho a ocupar un lugar junto a árabes, kurdos y turcos. El propio Kanna sirve la comida a algunos militantes del partido en el comedor improvisado que hay en su cuartel. Este líder asirio, ingeniero de caminos, tuvo que echarse al monte a causa de la persecución de los baasistas. Al igual que los kurdos y que los principales partidos chiíes, espera esta oportunidad de sacudirse la dominación suní. El texto constitucional, rubricado por Jonathan Kanna, solo incluye el árabe y el kurdo como lenguas oficiales del Estado, pero aun y todo, el principal partido asirio considera que son muchos los avances registrados. Hasta hace solo 2 años hubiera sido imposible encontrar en Bagdad periódicos, radios y televisiones que emitiesen y publicasen en arameo. La base neurálgica de este centro asirio de comunicaciones se encuentra también en el cuartel de Zawa en la capital. No hay hogar cristiano que no tenga sintonizado en el televisor el canal asirio. Las acciones de la resistencia se están convirtiendo en una cruzada que equipara a Estados Unidos el judaísmo y el cristianismo. Uno de los objetivos de Ansar el-Islam, Al-Qaeda y otros grupos chiíes es acabar con el pluralismo religioso. A los asirios se les acusa de colaboracionismo con los ocupantes y eso les ha llevado a defenderse con las armas en la mano. Zawa dispone de un poderoso dispositivo de seguridad en torno a su cuartel central. Cerca de 70 hombres lo custodian durante el día y al menos 40 durante la noche. Que los asirios iban a ser blanco preferente de los integristas comenzó a vislumbrarse en plena ocupación cuando 7 fábricas de alcohol, propiedad de cristianos, fueron destruidas por furiosas muchedumbres a golpe de fanatismo religioso. La miseria siempre ha sido en Oriente Medio el caldo de cultivo para la intolerancia. La religión se ofrece a los nuevos paríes como refugio y remedio para olvidarse de la pobreza cotidiana. Los líderes asirios se niegan a admitirlo, pero si algo temen los cristianos es que esa combinación de pobreza, odio a Norteamérica y de fanatismo se vuelva finalmente contra ellos. Iraq was Islamic State before this. All the regions that came were Islamic. Irán y todos los países que nos rodean son estados islámicos y no tenemos problemas. Siria lo es y Jordania también y no existen conflictos con los cristianos. Por otro lado, el que Irak acabe o no siendo un Estado islámico dependerá de lo que quiera todo el pueblo, no solo de la voluntad de los cristianos. Hay, de hecho, muchos musulmanes partidarios de separar religión y Estado. Pero, aun en el supuesto de que esto devenga en un Estado islámico, no tenemos por qué tener miedo, excepto de algunos fanáticos que ahora son libres para hacer lo que quieren. Claro que con un gobierno fuerte se podrá acabar con ese peligro, incluso si este es un país musulmán. Durante la era de Saddam, el clero no fue molestado. El régimen se jactaba de su secularidad y su tolerancia. El presidente cortejó a los líderes cristianos a cambio de su sumisión.
Gracias a ello, los religiosos pudieron vivir con tranquilidad dentro de arzobispados y parroquias dotadas de bibliotecas, imprentas y escuelas de catequesis. Quienes no disfrutaron de esa libertad fueron los partidos asirios nacionalistas. Estas formaciones reclaman ahora que el nuevo Irak reconozca los esfuerzos realizados en la lucha contra el régimen. 3 fundadores de Zawa y algunos destacados miembros del partido fueron asesinados durante aquella época de represión. Otros muchos cristianos corrieron la misma suerte o tuvieron que buscar refugio en los territorios norteños controlados por los kurdos. Muchos de los que se quedaron en Bagdad acabaron en la cárcel. En esta celda roja metían a 20 o más personas. Aquí pasaban el día, aquí dormían, aquí comían y aquí hacían sus necesidades. Estas celdas eran una prisión de los fedayines. Su antiguo alcaide, Uday Hussein, ordenó cortar las orejas a más de un centenar de personas y registró con vídeo las torturas. No fueron pocos los cristianos que también sufrieron las crueldades del régimen debido a su militancia siria. Ni Saddam ni sus hijos respetaron a nadie. El propio seleccionador iraquí de fútbol, Emmanuel Baba, fue encarcelado y torturado por órdenes de Uday Hussein. Según cuentan, muchos de sus jugadores fueron torturados por perder un partido. A Emmanuel Baba, asirio y cristiano, se le castigó por razones políticas, por reunirse con el líder kurdo Barzani, a sabiendas de que era uno de los hombres más odiados del régimen. Uday me encerró 3 días en la primera planta del edificio del Comité Olímpico. Hace de ello 5 años. Me dejó sin agua y sin comida todo ese tiempo. Como soy diabético, varios dedos del pie se me infectaron y tuvieron que ser extirpados. Los asirios quieren ahora olvidar un régimen y una guerra de la que todavía quedan recordatorios en muchos sitios. La situación hoy por hoy está lejos de ser la que desea el pueblo asirio. Los ataques se siguen sucediendo y no se encuentran seguros ni en el interior de las iglesias. Pero ni el incremento de la violencia ni la inestabilidad política han empañado la ilusión de los asirios. Por primera vez, ondean sus banderas en muchos rincones de Mesopotamia. Entre su pasado glorioso y trágico y un futuro prometedor, reina, hoy por encima de todo, la esperanza.